orar. Padre, te pedimos que nos ayudes y que despiertes nuestro espíritu, Señor. Queremos ser hombres, queremos ser mujeres, queremos ser familias, queremos ser padres, queremos ser madres con propósito, que son fieles al llamado que tú nos estás haciendo de permanecer, Señor, de que nuestra vida cuente, de que no estemos, Señor, divagando en medio de la sociedad, y que también la corriente del mundo y todo el sincretismo que hay, incluso dentro de lo religioso, nos corrompa o nos desvíe de nuestro llamado. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor. Queremos ser una generación o un grupo de hombres y mujeres que están siendo levantados para desafiar incluso, Señor, las corrientes que van en contra de tu voluntad. Por ello, aviva nuestro corazón. Mi corazón está dispuesto, Señor. Permítenos que podamos sembrar tu palabra, Señor, y que dé fruto, que permanezca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 11:24 dice: por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Por la fe, versículo 27, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey y siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Wow. Voy a leer un poquito más. Por la fe, Moisés preparó el día de la Pascua, puso sangre en las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores de los israelitas. Y por la fe, el pueblo que seguía a Moisés atravesó el Mar Rojo como si fuera tierra firme. Los egipcios, en cambio, trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron. Wow, esta cita bíblica me encanta, me desafía. Hay una película que trata de un soldado. ¿Alguno de ustedes vio la película Salvando al Soldado Ryan? Se dan cuenta cómo hubo un trabajo para poder rescatar al soldado, y cómo ellos van en medio de las bombas y van en medio de todo. Yo veo cómo muchos soldados murieron para rescatar a uno solo. La misión era salvar, rescatar a ese joven y llevarlo de regreso. Se dice que, en resumen, el soldado, el que iba al frente, al final pregunta si su sacrificio realmente valió la pena, si lograron lo acometido. Con esta historia en la mente, yo quiero que tomes este consejo: haz que tu vida valga. Hay hombres que se sacrifican, hay hombres que entienden el llamado y no se van a conformar con ser un bulto en una esquina de una iglesia. Haz que tu vida valga. Hay un desafío constante que nos está haciendo las redes, a través de las redes, a través de los medios de comunicación, a través de la misma cultura, a través incluso de la escuela, ¿no? Las escuelas hoy públicas. Hay desafíos que nos retan incluso a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero el mensaje que te quiero traer es que el desafío que tú tienes que tomar el día de hoy es el desafío de vivir una vida que trascienda, que no te conformes a hacer lo mismo. Hablaba un predicador hace un tiempo sobre la obstinación programada. ¿Alguien sabe lo que es obstinación programada? La obstinación programada es: las cosas no están hechas para durar. Todo lo que hacen tiene fecha de caducidad. Cualquier carro, por bonito que veas, no lo hicieron para durar eternamente, sino para que se desgastara y tuviera unos 10, 15, 20 años de vida y fueran muriendo sus piezas. Prácticamente el mundo está diseñado para que no dure para siempre. Nosotros estamos viviendo en la tiranía, decía el predicador, de lo obsoleto. Pero lo que trasciende,
lo que hace efecto, lo que cambia las cosas, no puede ser obsoleto, no puede ser de corta duración. Hay algunas claves que yo te voy a dar sobre cómo ayudarte a ti para poder trascender e ir más allá. Número uno, solo trasciende quien tiene clara su identidad y su propósito. Si tú tienes claro quién eres en Dios, si tienes presente lo que Dios tiene para ti, si entiendes y captas lo que Dios está mostrando a través de su palabra, te va a dar una identidad, un propósito y vas a trascender. Y aunque ya no estés en este mundo, seguirás siendo recordado como un hombre o una mujer que dejó una huella imborrable en medio de la sociedad. No debemos olvidar quiénes somos. Cuando estamos en la marcha, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en cualquier lugar, no debemos olvidar: yo soy cristiano, soy hijo de Dios, soy un hombre, una mujer que está trascendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si nosotros olvidamos quiénes somos y quiénes queremos ser, nosotros vamos a perecer junto con todos los demás que viven en la ignorancia. Quien tiene clara su identidad, tiene claro su propósito. Si sabemos quiénes somos, vamos a lograr el propósito que hay en nuestras vidas. Quien no lo tiene, no irá a ningún lado. Va a quedarse estacionado, va a quedarse detenido. Familia, hay quienes se sienten huérfanos. Hay personas que tú hablas con ellos y se sienten en una soledad indescriptible, abandonados, como si no hubiera propósito y como si no hubiera una misión en la tierra. En la tierra de donde yo vengo, ahí años atrás, todo lo arreglaban con un machete y una escopeta. Alguien quería un pedazo de tierra y la pedía o la reclamaba con machete y con bala. Quien quería defenderlo lo hacía de la misma forma. No había otra manera, era la ley en ese momento. Y de esa manera fueron educados. Y estos hombres no tenían un propósito definido. ¿Por qué? Solo querían tener más tierra y lograr más cosas. Pero cuando llegó el evangelio a sus vidas, esas cosas dejaron de tener importancia. ¿Y sabes qué empezaron a hacer esos hombres y esas mujeres? Empezaban a subir a los cerros y empezaban a viajar a los pueblos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Sus vidas tuvieron sentido y entendieron cuál era su llamado. Y su llamado no era desperdiciar sus fuerzas y su energía peleando por un pedazo de tierra que al final no se iban a llevar a ningún lado. Algunos de ellos los asesinaron en los caminos. Ya les conté la historia de uno de los muchachos que fue a celebrar con la iglesia y que al final los emboscaron, les dieron un balazo y todos sus vísceras cayeron en el carro mismo. Estaba en un carro de 3 toneladas, cayó con todo el estómago abierto. Incluso un tío mío se cubrió, incluso con él, y se cubrió porque le dio miedo. Las mujeres estaban en un camión y unos hombres empezaron a balear el camión. No mataron en ese momento a nadie, pero entró otro tipo con un arma y les dijo quiénes son, quién es el mero de este lugar. Y entonces cortaron un arma. Es cuando mi abuelo se levantó y le dijo: ese hombre se quedó atrás hablando del pastor y lo que fuera, el que estaba al lado de ahí. Y entonces dice: perfecto, tú te vas a morir. Y se levanta una mujer y dice: en el nombre de Jesús. Una mujer que tenía identidad. Se levantó una mujer, se levanta y le dijo: en el nombre de Jesús, tú no vas a hacer nada. En el nombre de Jesús. Levantó la palabra de Dios, se le puso enfrente con la identidad que tenía, porque sabía que ella había sido llamada para estar en ese momento, y con autoridad de Dios refrenó al hombre. El hombre se quedó paniqueado, cortó cartucho, apuntó, disparó y se encasquilló el arma. Cuando nosotros estamos caminando en el proceso de Dios, en el propósito divino de Dios, Él va a guardar nuestras vidas. Y recuerden esto: somos inmortales hasta que hayamos cumplido con la voluntad de Dios. Tú y yo vamos a estar de pie y viviremos el último día como Dios los designó, siempre y cuando estemos caminando en el propósito divino de Dios. Ni más ni menos. Nuestros días, dice la Escritura, están escritos en su libro. Y si estamos en el propósito de Dios, Él cuidará de nosotros. Esta mujer se le fue encima.
Y dijo, ahorita aquí es donde. Y el hombre se sacó de onda queriendo soltar el arma, desencasquillar. Entonces se le fue la señora y luego de repente un hombre salió de la nada, subió al camión, agarró al tipo, lo puso en el suelo, le amarró por atrás, lo dejó ahí tirado y se fue por el otro y se fue por el otro y se fue por el otro. Y decían todos, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este tipo que está aquí? ¿Quién es? ¿Alguien lo conoce? No, pero está agarrando a los malvados. Y agarró un hombre grande, fornido, igual que yo, más o menos así. Y agarra y pum, lo pone ahí. Y los forma a todos. Los capturó él solo. Ya habían muerto algunos hermanos en la fe. En eso un grupo de gente sale corriendo, sale disparados, corriendo, gritando, corran, son muchos. Y se metieron más en la sierra. Yo estuve en esa iglesia, yo estuve en esa obrita cuando se levantó, cuando empezó, cuando esos hombres no tenían identidad y solamente peleaban por pedazos de tierra. Pero un día estuve ahí con un hombre que tenía una visión clara de la voluntad de Dios y su vida marcó mi vida. Haz que tu vida cuente. Una vida que cuenta ante los ojos de Dios no va a pasar desapercibida, va a dejar una huella imborrable. Al tiempo estos hombres declararon lo que habían visto. Lo que habían visto habían sido muchos soldados que venían corriendo con armas que nunca en sus vidas habían visto. Y dice que los veían de lejos, pero veían que venían con rostros como de violentos, de guerra, así corriendo. Y decía, veían judiciales, veían soldados, veían policías. Era todo un ejército gigante y les entró el pánico, el miedo y entraron corriendo. Por eso decían, son muchos, y se adentraron más en la sierra. No fuiste creado para solo dar likes, estar acostado, stalkeando el teléfono. No fuimos creados para vivir así, para vivir acostados durante 3, 4, 5, 8 horas y estar dando likes y likes y likes. No, cada uno de nosotros fuimos creados para obras más grandes. Esto es el propósito que necesitamos descubrir. Si hay alguien que piensa que matrimoniarse con alguien es solamente para sentirnos amados y dormir calientitos y tener hijos, ese no es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio tiene que ver con un plan divino, un servicio eterno. Cuando nosotros lo capturamos como parejas, entonces vamos a ser realmente una familia de bendición a toda esta sociedad, a todo este mundo. Y vamos a trascender. Huye de la esclavitud moderna, decía el predicador. Huye de la esclavitud en la cual nos ha metido este modernismo. A veces nosotros caemos en el error de pensar, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Valgo por lo que tengo? ¿Valgo por lo que no tengo? No, yo tengo una identidad en el Señor. Sé quién soy, sé para dónde voy, sé lo que Dios quiere de mí en este tiempo. Estoy en un grupo de WhatsApps de los padres que están en contra de la ideología que se está marcando fuertemente en México. Prácticamente están asombrados los padres que están en ese grupo de la ceguera en la que está la mayoría de papás viviendo en este tiempo. Están asustados por lo que están viendo y hubo un hombre que dijo, espera solamente un aproximado de 9 años para que vean el resultado de lo que esta ideología va a traer en la vida de sus hijos y de sus nietos. Escúchenme, no solamente son los papás, también son los abuelos quienes pueden hacer algo con su vida en la vida de los hijos. Haz que tu vida cuente. A veces nosotros vemos algún estado de alguien y vemos, y está agüitado, tiene una carita en el emoji, agüitado, está así. O cómo está, lo oí muy agüitado, muy mal, muy desanimado, desalentado. Saben,
Voy a darle una frase a ustedes cuando venga la depresión. ¿Alguno sufre depresión? Ok, te voy a decir una frase. No estás deprimido, estás distraído. Cuando alguien se distrae del llamado de Dios, del propósito de Dios, entonces es cuando empieza a sentirse en un estado deprimente. ¿Por qué? Porque su vida no está evolucionando o no está en el proyecto divino que le traiga gozo, que le traiga alegría, que le traiga motivación a su vida. Solamente trasciende quien tiene clara su identidad y su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver Hebreos 11:24. ¿Podemos leerlo? Hebreos 11:24. Alguien que lo lea ahí en su lugar, por favor. Una agüita de alitro, si se puede. Ahí se lo cobran al hermano Luis. Díganle que dobles más se lo cobran. Una de alitro bien fría. ¿Quién lo tiene? Léalo por favor en voz fuerte y luego yo lo leo en palabra de Dios para todos. Adelante, ¿quién lo tiene? Fuerte. No se peleen, échenle. La fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Muy bien, de llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué quiere decir? Nieto, ¿no? Del Faraón, ¿ok? Por la fe, cuando Moisés creció, dice la Escritura, él entendió, él ya carburaba, él ya tenía en mente algo. Creció, dice, rechazó los honores que había para él de ser llamado nieto del Faraón. Tengo una sed tremenda. Voy rápido con este segundo punto. Trasciende quien vive para una causa mayor que él mismo. Vemos a Moisés, que sabe que él nació en una cúspide elegante y de gran renombre, en la casa del Faraón. Entonces Moisés sabe que nació ahí, pero él ha entendido, ha capturado que su llamado es mayor que el de ser el nieto del Faraón. Dice que él decidió, él rechazó estos privilegios. ¿Por qué? Porque tú puedes quedarte en un palacio, pero solamente sentirás propósito cuando salgas del palacio. Hasta que tú renuncies a aquello que te está esclavizando en ese lugar, vas a poder trascender y vivir por una causa mayor que tú mismo. ¿Qué hizo Cristo cuando, de acuerdo a Filipenses, dice que Él se despojó a sí mismo y vino a esta tierra y se despojó de su divinidad, se despojó de todo lo que implicaba, ¿no? su gloria y su grandeza, y vino a vivir como uno más, como nosotros. Él se despojó de su trono. Es un sacrificio para trascender. Hay algo en lo que tú tengas que trascender, bueno, que tengas que renunciar para trascender. Hay que abrazar una causa mayor. Tú trasciendes cuando ayudas a una persona, cuando alguien se preocupa por alguien, alguna situación, o se preocupa y ocupa por ayudar a una persona más. ¿Saben qué? Yo he estado analizando mucho ahorita la idea de hablar con todos los que servimos. Es que nos esforcemos, lleguemos una hora antes, oremos juntos, tengamos un tiempo con Dios, que también nosotros estemos considerando la importancia de crecer como equipo, como ayuda, amigos. Pero, ¿sabes? Hay ministerios que nos ayudan y nos bendicen. Hace tiempo hablaban de un ministerio en el hospital donde solamente iban a dar atoles o maicenas y panes. O sea, eso podría ayudar a trascender, podría ser de bendición a otros. Yo lo que les digo, trasciendes cuando ayudas a alguien más. Trasciendes cuando tú tomas en cuenta lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Quiero irme a una historia aquí rapidito. Vamos a ver. Hay una historia que me llama la atención de un hombre. Primera de Reyes 17:1. Vamos a Primera de Reyes 17:1, voy a ser rápido. Primera de Reyes 17:1.
Lo bueno que esta aplicación abre rápido. Dice la escritura que Elías era un profeta de la aldea de Tisbe, que está en Galad. Algunos han oído acerca de Elías. Quería sacar un mensaje cuando él estaba agüitado debajo del enebro y todo, pero no salió la predica. Pero este hombre dice, fue y le dijo al rey Acab, un rey mandilón hasta cierto punto, le dijo: vengo de la presencia del Señor viviente. Fíjense el llamado que Dios le hizo: vengo de la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel. Por su poder te aseguro que ni lluvia ni rocío caerán en los próximos años hasta que yo dé la orden. Y Elías fue a confrontar a un rey. Yo no sé si alguno de ustedes se atrevería a plantarse delante de un alto jerarca, de un alto mando de México, y decirle estas cosas: hasta que yo dé mi palabra, no va a haber trascendencia aquí, en este lugar. No va a haber un cambio, ¿no? Todo comienza, familia, aquí, cuando el pueblo de Dios abandonó a su Dios. El pueblo de Israel era guiado por Dios, pero después quiso que hombres siguieran su vida y abandonaron la dirección de Dios. Y ahora había un hombre que los estaba oprimiendo, que los estaba afectando. Uno de los más grandes errores que nosotros podemos cometer es dejarnos guiar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nos dejamos guiar por nosotros mismos, van a interferir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra amargura, nuestro dolor. Hay gente que lo guía el dolor, que lo guía el resentimiento, que lo guían las dudas, que lo guían los temores, que lo guían las necesidades de tener cosas o la vanidad. Entonces, por eso nosotros debemos de tener cuidado de ser guiados por Dios. Uno de los más grandes errores es este. Israel lo hizo cuando él trajo hombres para que guiaran su vida, gobernaran su vida, pero eran hombres corrompidos. Si ustedes ven la historia de Acaz, fue un hombre que se dejó llevar por su esposa, que se dejó llevar y empezó a meter al pueblo de Israel en problemas. Malas decisiones. ¿Qué es lo que va a traer las malas decisiones? Nos va a hacer que nos relacionemos con personas que son nocivas incluso. Y estas malas decisiones traen malas influencias, y malas influencias traerán malas decisiones. Debemos de tener eso presente. Acán, por ejemplo, tenía que casarse con Jezabel. Para agradarla, para agradar a su esposa, él tuvo que levantar o dedicar un altar a Baal. ¿Sabes cuáles son los sacrificios que pedía esta deidad? Sacrificio de niños y perversión sexual. Eran dos cosas que estaban presentes. Hoy la curiosidad está presente, arruinando lo espiritual, arruinando las vidas de las personas. Y también he notado, si ustedes ven las películas, que lo espiritual está de moda. Los videos de lo espiritual están de moda, están pegando mucho. Nuestra cultura se está inclinando al ocultismo. Los libros de los niños tienen ejercicios, alguno que otro tiene, bueno, la mayoría, por lo que están encontrando cada vez más, tienen algunas líneas donde tienen que invocar o ser ayudantes del diablo. Hay uno, ese le toca a mi hija de tercero, por ejemplo, que tiene que ser ayudante del diablo y que tiene que hacer un ritual y que tiene que poner ciertas cosas y que tiene que hacer una oración al revés, hablando al revés. Eso viene en el libro de texto. Vemos claramente cómo nuestra cultura se está inclinando al ocultismo. Ahí es donde nosotros tenemos que aparecer en escena. Por ejemplo, en el caso de Baal, Baal pedía sangre humana. Los mayas, nuestros ancestros, pedían lo mismo, sacrificios humanos. En el caso de Acera, la diosa de la que hablamos, por ejemplo, en las escrituras, era una diosa que a ella le tenían que llevar jovencitas vírgenes para ser prostituidas, para entregarlas a la prostitución santa. Y si nosotros vemos el día de hoy y analizamos un poco, la sexualización está creciendo. Y se dan ustedes cuenta, muchas páginas se están abriendo para hacer hoy en día una prostitución de forma legal y moderna. Por ejemplo, las redes lo llaman The OnlyFans, por ejemplo.
Hay una prostitución, una nueva forma de prostitución. Estamos cayendo en una etapa de sexualización, una etapa de corrupción. ¿Qué va a pasar con nuestra futura generación? Lo que va a pasar es que va a venir a afectar sus vidas si no haces que tu vida cuente. Estamos llamados a permanecer. Tú y yo estamos llamados a mantenernos firmes, sin dilatar. Hay una parte en la escritura, por ejemplo, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y me da una advertencia que yo puedo acostumbrarme a vivir separado del cuerpo de Cristo. Lógicamente me voy a relacionar con otras líneas y muy probablemente mi vida no va a trascender. El cuerpo de Cristo trasciende cuando está unido. ¿Qué va a pasar si nosotros no hacemos algo al respecto? Nuestras próximas generaciones sufrirán. Hemos sido llamados a permanecer inamovibles. ¿A favor de qué? A favor de la causa de Dios. Hay algo en este capítulo que me llama la atención. Esto se los voy a leer aquí. Dice algo que no dice el capítulo, es esto. En el caso de Elías, que él no era un hijo de profeta, ni sacerdote, ni de un rey. Él era un auténtico desconocido. Decían Elías Tisbita, que significa errante, sin casa y un vagabundo. Había aprendido a amar y había aprendido a permanecer de pie, confiando en Dios a pesar de sus circunstancias. Y este es el perfil que Dios está buscando. Este es el tipo de hombre y mujer que Dios está buscando. Un requisito para seguir a Cristo. Un corazón dispuesto a aceptar el llamado de Dios. Elías estaba en el desierto. Él no tenía nada. Era un hombre que estaba solo a la voluntad de Dios. Él era el sacrificio en las manos de Dios. Él se ofrendaba para que Dios dirigiera y tomara las decisiones que quisiera. Va y se pone frente a un rey y le dice sus verdades. Entró a las puertas del palacio. ¿Se imaginan cómo entró? Si esto es calor para ustedes, imagínense en el oriente. Llegando sudando, oliendo a camello, porque ellos se vestían de pieles, apestando a camello, a piel de animal. Una persona por quien ninguno de ustedes daría un solo peso. Lo verían y se harían a un lado y dirían: guácala, qué mal huele este señor. ¿Cómo se atreve a venir al templo de esta manera? Pero eso no lo detuvo a él para cumplir con su llamado. Escucha bien, Dios te está llamando para que permanezcas, no para que claudiques. El palacio se abrió para ver a los ojos de acá fijamente. Y cuando lo mira, lo exhorta porque está engañando a su generación. Y le está diciendo a su generación cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero ahora él está ahí para decirles que Asera no es Dios, que Baal no es Dios, que la pornografía no es Dios, que la perturbación que hay de la hipersexualización que hoy vemos en todos los medios no es el camino a seguir. Elías de Tisbita, ese vagabundo errante, está frente a este hombre y le está diciendo que ellos no son Dios. Cuando cada uno de ustedes se planta frente a sus hijos, díganle quién es Dios. Enséñenle a sus nietos quién es Dios. Hace rato me encantó lo que estaba haciendo Fanny con Ámbar. Ámbar la tenía ahí frente al espejo, la estaba peinando y Fanny le estaba contando la historia de Jonás. Y mientras tenía a su hija ahí, le estaba instruyendo, la estaba educando en los caminos de Dios. Y al rato terminaron con un gran abrazo, madre e hija. Exhórtale, enséñale a tus hijos quién es Dios y qué es lo que espera Dios de ellos. Cuando él se encontró frente a Jezabel,
Elías se le queda viendo y le hace saber que sí hay profetas aún en la tierra, a pesar de que ella había mandado matar a varios de ellos y los había eliminado. Cuando él los está confrontando, Acab y Jezabel entraron en un estado de shock por lo que él estaba diciendo. Elías los confronta. En algún momento supieron que era Elías. ¿Saben ustedes lo que significa Elías? Significa Jehová es Dios. Era el hombre que mostraba o revelaba quién era Dios. ¿Hay algún Elías aquí en esta mañana? ¿Cuántos Elías tenemos en medio de nosotros? Porque esos son los que estamos llamados a ser. Haz que tu vida cuente. ¿Por qué no volteas con tu vecino y dile, te están hablando a ti? Hebreos 11, 25 y 26. Vamos a leer ahora Hebreos 11, 25 y 26. Regreso a mi cita. Hebreos 11. Y ahí vamos a permanecer. 25. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió. ¿Qué hizo? Tomó una decisión. Él tuvo que elegir entre sus sentimientos, entre su pasado, entre sus debilidades, entre sus miedos, entre sus temores, entre lo que salió bien, entre lo que salió mal. Tuvo que tomar una decisión. Y la decisión fue que su vida contara. Dice la Escritura, decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Versículo 26, prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Esa palabra está presente, decidió. Familia, el pecado quita más de lo que da. ¿Qué hace el pecado? Daña, perturba, perjudica. ¿Qué hace el pecado? Nos quita una familia, nos quita un futuro, nos quita el gozo, nos quita la paz. ¿Qué hace el pecado? Nos roba el propósito, destruye nuestras vidas, destruye la vida de los que están a nuestro alrededor bajo nuestro cuidado. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La misma mujer que tiene la misma capacidad para edificar, hoy en día destruye su propia familia. Y también es esperanzador, porque la mujer que destruía con sus manos ahora puede edificar con sus manos, porque Dios le dio esa gracia y le dio esa autoridad para levantar ahora y restaurar lo que el pecado quita. Si no te sacrificas por lo que de verdad quieres, sacrificarás lo que más quieres. ¿Sí me captaron? Si tú y yo no nos sacrificamos por lo que de verdad queremos, ¿qué es lo que quieres en tu familia? ¿Qué es lo que quieres en tu sociedad? ¿Qué es lo que quieres en tu iglesia? ¿Qué es lo que quieres en tu propia vida? Bueno, si no te sacrificas por lo que de verdad quieres, sacrificarás lo que más quieres. Hay quienes han querido tener una familia y la han perdido. Sacrificaron su familia por obtener otras cosas. Solo trascienden quienes consideran este consejo. Y número 4, para ir terminando. José, where are you? Ok. Número 4. Trasciende quien no teme enfrentar sus batallas. ¿Cómo estábamos en el matrimonio ocasionalmente? A veces se pone violento el asunto, ¿verdad? A veces salgo yo de la casa todo arañado, con un chichón aquí, 2 chichones aquí. Los sartenes en la casa son pocos para esos momentos. Pero una persona que trasciende es quien no tiene miedo a enfrentar sus batallas. Tiene claro quién va con él.
Tiene claro quién está con él y no se deja doblegar por el temor. El temor no es su amo. El temor no es su Dios. El temor no va a gobernar sus decisiones. No va a gobernar su futuro. Está en el presente, pero no lo va a doblegar, porque tiene claro quién va con él. Dice la escritura que Moisés se sostenía como viendo al invisible. Moisés se mantuvo firme, fiel, no porque por lo que sus ojos veían, sino por lo que Dios le había mostrado. Haz que tu vida cuente, que cuente para tus hijos, para tus nietos, para tu esposo, tu esposa, para tu familia. Mientras Dios te dé aliento, haz tu trabajo, haz su voluntad, cumple tu llamado, iglesia. No te detengas y vive para marcar la historia y dejar una huella. Haz que tu vida cuente. Dice la escritura, Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios y prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. ¿Dónde está tu mirada? Hay recompensa para el que ponga su mirada en el Señor, para el que se sostenga en Él. Versículo 27 dice: por la fe Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Y por la fe Moisés preparó el día de la Pascua, puso sangre en las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores de los israelitas. Confió en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Versículo 30, pues habla de las murallas de Jericó, por ejemplo. Quiero leer Hebreos 10, siempre me ha gustado este versículo. Hebreos 10, 39. Desde el 38 voy a leer. 37, 36. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido, dice la escritura. Hebreos 10, 36. Dentro de poco el que va a venir vendrá, no tarda. El aprobado por Dios vivirá por la fe. Otra escritura dice: el justo por la fe vivirá. No por lo que sus ojos ven, sino por lo que no ven. Pero me gusta el texto 38 que continúa diciendo el Señor: el aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Versículo 39. Pero nosotros, ¿a quién se está refiriendo? ¿De quién está hablando? De gente como tú y yo, creyente. Dice: pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, no, sino que somos de los que se salvan por su fe. Haz que tu vida cuente. Fuimos llamados a permanecer, no a claudicar. Y la palabra de Dios nos enseña a través de la vida de estos hombres que es posible lograr, es posible llegar a la meta si nos sostenemos del invisible Dios. No lo vemos, pero está con nosotros. Familia, Dios está esperando de nosotros esto. Quiero que nosotros ahorita hagamos algo. Quiero que oremos ahí 2, 3 personitas que estemos juntos.
Probablemente hay alguna necesidad. ¿Qué es lo que hacemos? Pues que nosotros como iglesia oremos unos por otros. Esa es la temática de la oración. Probablemente hoy necesitamos que alguien ponga sus manos en nuestro hombro o nos dé una breve palabra personal de parte de Dios. Creo que Dios quiere que tú y yo vivamos vidas que trascienden y que hacen la voluntad de Dios. No somos de los cobardes, ¿verdad? Sino de los que permanecen firmes. Quiero preguntar, ¿hay alguno de ustedes que ha estado pasando por pruebas? ¿Quién de ustedes está en un momento de prueba o de complicación en su vida? ¿Por qué no se ponen de pie? Pónganse de pie. Hermana, yo quiero que oremos. Pónganse de pie los que están pasando por un momento quizás de prueba, de complicación. Muy bien. Que sienten que sus vidas están pasando por un proceso probablemente complicado, tenso. Bien. Les voy a invitar que pasen aquí al frente. Sí, pasen al frente, por favor. Y los hermanos que están bien, me van a ayudar a orar. Pasen al frente, pónganse en línea, por favor. La palabra de Dios nos dice que el Señor no nos dejará ni nos desamparará, que el Señor es nuestro cuidador. Y mientras queramos hacer su voluntad en medio de cualquier crisis, Él se va a glorificar en nuestras vidas. ¿Sí? Cualquiera que sea la situación en la que están, familia, sosténganse como lo hizo Moisés y van a obtener la victoria. No es el temor nuestro Dios, no es el miedo nuestro Dios, no es la duda nuestro Dios, no, es el Señor nuestro Dios, y Él velará por nosotros. Amén. Entonces yo le voy a pedir un equipito, vénganse para acá, hermanita Telvina, los que me ayuden a orar, Fanny, vénganse aquí al frente y vamos a orar por los hermanos. Hermanos, allá les parece bien si me ayudan a orar por los hermanos. Pónganse de pie y vengan un poquito más al frente. Yo quiero que haya un equipito intercediendo y orando por nuestros hermanos que están pasando por una situación. Vénganse un poquito más. Ustedes me ayudan a orar desde atrás, ¿sale? Para mí son valiosos. Y así toda la iglesia ore y su vida está contando, orando unos por otros, buscando la voluntad de Dios, llevando las cargas unos con los otros. Amén. Ok, muy bien, entonces vamos a orar. Si quieren poner sus manitas atrás en su espalda, mujercitas con mujercitas, varoncitos con varoncitos, hagámoslo. Ahora sí, vamos a orar. Acérquense. Ayúdenme a orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Cada uno de nosotros sabe